Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Mañana yo le voy a pedir que estemos pendientes al consejo que la palabra del Señor tiene para nosotros en esta hora. Quiero hablar, cada predicador es como un vendedor. Usted tiene que hablar de lo que Dios le ha hablado a usted primero, para poder entonces impactar a otros. Y en estas semanas, hace unas semanas atrás, comencé a escribir este mensaje y esta semana mandé el PowerPoint para media. Y el Señor, cuando yo le oro al Señor cada vez que me toca ministrar un domingo, Señor, dime, ¿qué tú quieres hablarnos? Y el Señor me hablaba, es necesario que su corazón se volteen a mí. Es necesario que la iglesia tenga un corazón en sintonía conmigo para que pueda entender los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos difíciles, hay mucha gente asustada. Yo me levanté de madrugada y en la madrugada vimos que ya Estados Unidos, estamos en guerra. Estados Unidos bombardeó, creo que en 3 ocasiones a esa hora que yo lo miré en la mañana, a Irán. Y mucha gente está asustada y preocupada. No se preocupe. Si usted sirve al Señor, esto es un recordatorio más de que la venida de nuestro Señor está a las puertas. Aleluya. Y nosotros tenemos que erguirnos. Erguirnos es ponernos derechitos. Saber los tiempos que estamos viviendo, fortalecer nuestra fe para los que están en medio de nuestras comunidades, que están asustados, compañeros de trabajo, compañeros de vecinos de alrededor, compañeros de universidad. Usted pueda decirle, mira, descansa en el Señor, busca al Señor y Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios ministraba a mi corazón que es necesario que la iglesia vuelva a poner su corazón en armonía con Dios. La predicación de hoy se llama Les daré un corazón nuevo. Mientras yo oraba, yo decía, Señor, lloraba hace unas semanas por la iglesia, Señor, y no hablo la iglesia, casa de refugio, yo oraba por la iglesia en general, porque pastores nos llamamos, vemos lo que está sucediendo, la angustia, las situaciones fuera de control que hay, y nos enfocamos nada más en las cuestiones de migración que están pasando. Sí, sabemos de corazón que una persona no puede estar en un país si no tiene los papeles en regla. También vemos las cosas que están saliendo fuera de control. Pero también tenemos que orar por esas personas que en esos trabajos que están, en las situaciones donde están desafiantes. Hay hermanos nuestros de la fe que también están ahí trabajando. Que Dios les cubra, que Dios les guarde. Que Dios nos ayude. Y mientras yo orábamos por las diferentes situaciones. Hace una semana hablaba con unos pastores en Puerto Rico. La semana pasada hablaba con unos pastores amigos en Laredo. Y hablábamos de lo que sucede en la iglesia. Y ahí yo empecé a orar, Señor, ¿qué tú puedes hacer? Y el Señor me puso, voy a darle un nuevo corazón a la iglesia. Voy a volver a despertar mi pasión y voy a soplar de mi espíritu en el corazón para que puedan estar apercibidos de los tiempos. Inmediatamente vino a mi mente Jeremías 24:7, que dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré por Dios porque se volverán a mí de todo corazón. Mire, lo que Dios va a hacer ahí es gracia y restauración. Y el trasfondo bíblico de Jeremías 24, si usted lee todo el capítulo, va a ver que Dios le da una visión a Jeremías con 2 cestos de higos muy buenos y de higos muy malos. Los higos buenos eran el remanente, ese pueblo de Judá que Dios mandó
a que salieran y fueran al exilio en Babilonia. Y el sexto de los hijos malos eran esos judíos que no obedecieron la voz de los profetas, donde los profetas decían, es necesario que salgan y vayan, porque es un juicio que yo les tengo y van a estar exiliados, pero mientras estén en ese proceso, porque los procesos de Dios jamás son para destruirnos, mientras estés atravesando ese proceso, yo voy a ir moldeando tu corazón, lo voy a ir trayendo hasta mi presencia. Mi gracia te va a sustentar. Y el rey Sedequías y muchos de los príncipes y principales de la nación se quedaron en Judá. Y a ellos es los que el Señor dice que ese cesto de higo eran malos. Pero a los que se fueron, Dios les dijo, no te preocupes, tú te vas a ir para allá, pero yo otra vez voy a tratar contigo. Y voy a transformar ese corazón de piedra, lo que implica la dureza, cuando estamos pasando por situaciones desafiantes, cuando hay situaciones que están fuera de nuestro control, cuando nosotros ponemos un panorama y creemos que Dios tiene que hacer las cosas como nosotros creemos, y cuando Dios sale de ese molde y las situaciones nos aprietan, empezamos a endurecer el corazón. ¿Pero por qué Dios me permite esto? ¿Pero por qué yo tengo que pasar por esta situación? Pero Dios no ve el sufrimiento que yo estoy pasando, y sobre ese sufrimiento otra vez otro sufrimiento, pero ¿hasta cuándo? Y nuestro corazón poco a poco se va endureciendo y nos vamos llenando de dolor y de amargura. Y yo me imagino que eso le pasó a esta gente. Era el pueblo escogido de Dios. Dios tenía un trato tremendo con ellos. Y Dios le había advertido mucho. Si usted lee el Antiguo Testamento, Dios es un Dios paciente. Pero este era un pueblo que se arrepentía y volvía otra vez. Y cuando usted estudia los reyes, unos hacían cosas buenas y se moría ese, venía otro, hacía lo más malo. En estos días estaba terminando yo el libro de Reyes y decía, ay Dios mío, porque al principio era uno bueno y otro malo, pero después era uno malo y después decía, otro hacía peor que lo que el otro venía. Y cometían cosas increíbles. Y Dios dijo, hay un juicio. La palabra nos lo dice a nosotros. Estas bendiciones te van a seguir si tú me obedeces, pero estas consecuencias te van a seguir si tú desobedeces. Pero en la misericordia de Dios, Él siempre dice, yo voy a darles un corazón. Cuando le permitimos a Dios transformar nuestro corazón, esto se reflejará en todo lo que hacemos. Y nuestro ser integral y nuestro entorno comenzará a cambiar, a ser transformado. Cuando hablo de nuestro ser integral, hablo de lo que es el ser humano. Espíritu, alma y cuerpo, emociones. Cuando nosotros dejamos que Dios empiece a trabajar con nosotros, lo podemos ver. Nuestros entornos cambian, nuestras situaciones cambian, nuestras respuestas humanas cambian. Me compartía la pastora Ida terminando el canto y me dice, portador de tu gloria, ahora mismo el Señor me ministró, ya antes de subir me dice, te tengo que compartir cómo el Señor me ministró esto. La pastora Ida hace unas semanas su papá falleció recientemente. Yo recuerdo que ese jueves estábamos nosotras reunidas. Estuvimos allí, yo no sé cómo no nos botaron del restaurante porque estuvimos horas y horas y horas. Y cuando nos fuimos a ir, Aida me dice, no necesito ir a ningún consejero, el tiempo de amigas es suficiente. Y ella hablaba, ¿te acuerdas, Aida? Me decía, yo no sé cómo tú puedes, siempre he pensado cómo tú pudiste enterrar a tu mamá y a las 10 semanas tu papá morirse. Y yo le dije, fue muy duro. Y recuerdo que mi hermano John, que es el menos expresivo, cuando fuimos a la ciudad, a Connecticut, al estado de Connecticut, porque a mi papá lo iban a cremar y antes de cremarlo nos permitieron irlo a ver. Cuando salimos de la funeraria, después que lo vimos y ya iban a cremarlo, me dice en el hotel, ahora estamos huérfanos, y empezó a llorar. Y yo recuerdo que eso a mí
Mi otro hermano me estaba mirando. Mis hermanas de parte de padre estaban allí, pero ellas todavía tenían a su mamá. Y de momento mi corazón se entristeció y el Espíritu Santo me dijo estas palabras que yo le dije a mi hermano. No estamos huérfanos. Ustedes conocen al Señor, porque mis dos hermanos están apartados. Ustedes conocen al Señor, pero Dios es nuestro Padre. El Padre que nos sustenta, que aunque nuestro padre y nuestra madre, que lo pensamos por el abandono, pero aún en medio de la muerte nos dejaren, dice que con todo eso el Señor nos recogerá. Y Aida me decía, mira cómo es lo de portador de gloria. Y me hablaba, puedo decirlo, Estela, los que conocen a Estela, yo también la conozco. Estela es, cuando tú la saludas, no te besa, te hace así por el hombro, por su crianza. Y ella no es de abrazar, no le gusta abrazar. Y Aida dice, mira cómo las circunstancias transforman. Que toda esta semana Estela ha ido a mi casa y ha sido portadora de la gloria del Señor, porque llega y ella me abraza. Y esa transformación solo la puede hacer Dios en el hombre. Cuando Dios entra en el corazón del ser humano, lo cambia. A veces nosotros hablamos de la necesidad de que el mundo cambie, de solucionar problemas, de mejorar la sociedad en que vivimos. Sin embargo, se nos olvida que lo principal que tenemos que hacer como iglesia para impactar, no solo allá afuera, impactar a nuestra comunidad más cercana, impactar a los que viven bajo nuestro techo, nuestro esposo, nuestros hijos, es que nuestro corazón sea transformado por el Espíritu de Dios. Un cambio. Venimos marcados, muchos de nosotros, por historias. Somos adultos, pero todavía muchos de nosotros arrastramos los procesos de crianza, los patrones de conducta de nuestros padres. Los otros días hablaba con una persona en la oficina y le decía, pero está en nosotros los que conocemos a Jesús, tomar la determinación y decir, hasta aquí llegó ese patrón. Esto ha marcado mi familia de generación en generación, pero hasta aquí. En el nombre del Señor se quiebra. Yo voy a permitir que el Espíritu de Dios me cambie. Porque nuestras familias y nuestro entorno no necesitan un cambio superficial. Nuestras familias y nuestro entorno necesitan una transformación profunda. Hace unas semanas en el estudio bíblico, que aprovecho para decirle que comenzamos un estudio bíblico excelente. Se llama Juntos Somos Mejores. Y habla sobre la iglesia que el Señor instituyó en Hechos capítulo 2. Venga, porque ahí nosotros podemos hablar. Hablamos de 4 pilares, ¿se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de los 4 pilares? La enseñanza, el compañerismo, el perdón y la oración. Esas son las 4 cosas en lo que la iglesia se basa. Y para que eso suceda, tienen que haber corazones transformados. Veamos entonces qué dice la palabra del Señor. Yo voy a mencionar 3 cosas que nos dice la palabra del Señor de por qué es que Él desea darle un corazón nuevo a cada ser humano, a cada creyente. Número 1, porque a nivel espiritual todo está determinado en el corazón. Mire, hace como 3 o 4 semanas, y eso fue lo que conté en el estudio bíblico, no sé si fue en el pasado o en uno anterior. Estaba yo, usted sabe, cuando usted tiene esas crisis con el Señor, no una crisis, esas preguntas existenciales, que usted está preguntándole al Señor, Señor, pero ¿por qué? Y como que hay un silencio, y vuelve usted con la pregunta existencial, Señor, pero ¿por qué? Y yo recuerdo que yo me acosté esa noche haciéndole las preguntas existenciales al Señor y me levanté en la madrugada. Todas las que son menopáusicas saben que nos da una cosa en la madrugada, un calor y nos tenemos que levantar.
Y empecé yo a hacer mis preguntas existenciales otra vez. Y de esos momentos que te da ganas de llorar, y yo dije, tengo que salirme del cuarto para no despertar a Ricardo. Y me fui caminando a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté en la silla y me puse de rodillas y dije, ay Señor, ¿por qué no me contestas? Y el Espíritu Santo dice, yo te quiero contestar. Lo que pasa es que tú quieres que yo te diga lo que tú quieres escuchar. Y eso no es lo que yo te quiero contestar. Y me acomodé en la silla, me acuerdo que la empujé hacia atrás. Y empecé llora y llora y llora como una niña. Y dije, está bien. Y puse las manos así para abajo. Me rindo ya. Eso es lo que tú quieres, me rindo. Y cuando empecé a decir me rindo, el Espíritu Santo me dijo, eso era lo que estaba esperando. Que te rindieras. Porque ahora vas a ver mi gloria. Mire, y yo le puedo testificar que desde hace unas semanas para acá yo ando en un avivamiento, en una búsqueda de Dios que me recuerda a aquella niña de 9 años que aceptó al Señor, en una armonía con Dios de decir, Señor, ya no es como yo quiera. Ya no te voy a traer mis planes a ti para que tú los bendigas. Ahora yo me ubico y digo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ponme ese corazón de sierva para caminar y hacer eso que tú quieras. Y yo le digo una cosa, que en un corazón rendido hay una tranquilidad, hay un gozo, hay una administración. Y Dios ha empezado y se nota en los entornos. Mi casa es otra cosa. Mi lugar de trabajo, cuando entro por las mañanas sola, me paro y digo, a lo mejor Ricky me está mirando porque a veces me asusta por la cámara. Te estoy mirando. Y brinco, me miro la cámara, no me hagas eso. Le gusta asustarme por la cámara. Y me paro ahora y digo, gracias por la bendición que me das de estar en este lugar y trabajar para ti. Y el ambiente se transforma. ¿Por qué Dios quiere darnos? Porque todo está determinado en el corazón. Dice Marcos 7, 14 y 15 en Reina Valera. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme y entended. Era el Señor el que estaba hablando aquí. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Todo lo que sucede al hombre está determinado por lo que usted tiene en el corazón. El corazón es la cuna de los sentimientos y de las emociones del ser humano. Y el rumbo de tu vida va a ser determinado por lo que tú guardas dentro de tu corazón. Por eso es que Dios desea cambiar el corazón. Mateo 6:21 lo dice, porque allí donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta es una pregunta para consumo propio. Usted no me la tiene que contestar a mí. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? En las ansiedades de la vida, en hacer más dinero, en las preocupaciones que nos agobian. Una de las cosas que el Señor me ministraba a mí, me decía, Marta, estás como Marta, afanada. No hay nada que justifique las preocupaciones, porque todas mis preocupaciones tienen que ver con la iglesia. Y el Señor me decía, no hay nada que te justifique, porque yo digo que por nada estés afanoso, y eso incluye mi obra. Quiero que hagas como María. Busca la mejor parte. Y desde hace 3 semanas estoy, Señor, es una disciplina. Puse un timer en mi teléfono y a las 4 de la tarde el timer me dice, y ya yo no miro más emails, no contesto más textos. Estoy ubicando las cosas en su orden. Este es el tiempo de mi familia. Ahora entiendo, amigas, que no contestan textos ahora. Muy bien.
no hay nada que sea más importante. Yo llego, entonces me dedico a mi familia. Y cuando llego a la oficina, porque la mayoría de nosotros, lo voy a decir yo, usted no me tiene que levantar la mano, pero la mayoría de nosotros, antes de abrir los ojos, estar en silencio delante del Señor, lo primero que hacemos es mirar el celular. Y mirar si alguien nos mandó un texto y mirar los correos electrónicos. Y también dije, eso no va a ser mi vida ahora. Tengo que desintoxicarme. A las 9 de la mañana, cuando yo entro a la oficina, chequeo mis correos electrónicos. Y es poniendo las cosas en una perspectiva correcta, de buscar y que mi mente esté primero en darle primado a quien merece el primado, el Señor. La Biblia lo dice, Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Nos recuerda que lo que más valoramos en la vida, aquello en lo que invertimos el tiempo, energía y recursos, terminará por definir nuestros sentimientos, nuestros deseos y nuestras prioridades. Y las prioridades tienen que estar bien ubicadas. Antes, dentro de la iglesia, veíamos pastores o líderes que eran iglesia, 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 iglesia. Y los hijos, pues yo viví eso. Mi hija, me acuerdo que estando en primer año de universidad, un día me dijo enojada, teníamos un plan para salir y surgió algo en la iglesia. Y yo era un pastor asociado, pero tenía que estar en ese evento. Y después que habíamos acordado, yo le dije a ella, no vamos a poder ir. Y recuerdo que yo fui al evento. Ricardo se quedó con los nenes. Y cuando yo llegué, ella estaba en el cuarto. Y empezó a llorar y me miró con esta ira y me dijo, yo quiero que tú sepas que cuando yo sea grande, yo no voy a ser pastor. Ni quiero ser líder porque la iglesia le roba a sus padres a los hijos. Y yo recuerdo que yo le dije, yo empecé a llorar y le dije, la iglesia no tiene la culpa. La culpable soy yo, que he hecho un desbalance, porque el Señor no tiene la culpa. Pero a veces caemos entonces en el otro extremo. Mi familia, mi familia, mi familia. Y descuidamos. Y tiene que haber un balance saludable. Sirviendo a Dios, pero honrando a nuestra familia de igual forma. Por eso en este proceso de transformación que Dios me ha dado, yo me he estado reuniendo con líderes y les he estado informando, vamos a hacer las cosas así. Vamos a servir a Dios, pero esto no va a ser carga. Vamos a dar los sábados son día de la familia. Vamos a tratar de que nada sea sábado, nada más que un evento, por ejemplo, de mujeres una vez al año. Pero vamos a volver a poner las cosas donde son. A Dios donde tiene que estar y a nuestra familia donde tiene que estar. Para que cuando nuestros hijos crezcan, entonces digan, yo voy a servir a Dios. Yo recuerdo que el reconocer eso delante de mi hija y el tener un balance hizo que ellos dos ahora sirvan al Señor. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos amistades? Líderes grandes que oímos que sus hijos no les sirven al Señor porque descuidaron. Entonces tenemos que saber que donde invertimos el tiempo, las energías y los recursos es donde nuestro corazón va a estar. No te mates por tu trabajo. Por eso se llama trabajo. Porque no se acaba. Disciplínate. Estas horas son de mi familia. Nadie se va a morir. Aunque tú seas supervisor, yo era. Toda la carga de la iglesia donde yo estaba. Aquí están hermanos que iban a la iglesia. Eran el administrador, caían sobre mí. Pero tenemos que aprender. Estas horas son sagradas de mi familia. Estas horas son las de mi trabajo. Si se muere alguien, resuelvan por allá. Si se quemó el negocio, mañana cuando yo vaya, arreglamos. Porque vivimos en una incertidumbre. Yo a veces estoy con personas que no disfrutan con uno. Están con uno y están mirando el celular. Y pendiente de... Y a mí me da como ansiedad. Porque cuando tú te vas desintoxicando de eso, no te das cuenta hasta que sales y te das cuenta.
cómo el celular, cómo las cosas que fueron hechas para ayudarnos ahora nos oprimen. Y tenemos que aprender, no oigo un amén, yo espero que me entiendan. Es el corazón donde se manifiesta la conducta que luego expresaremos en acciones y actitudes. En otras palabras, aquello que nosotros consideramos valioso es lo que moldeará nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por eso es que hay que cultivarlo con la palabra. Una de las cosas que ahora yo estoy haciendo es escuchando, no podcast, estoy escuchando. Les invito, vayan a Enfoque a la Familia en YouTube, escuchando a Sisto Porras, mensajes para la familia, mensajes que a veces estamos sentados y Ricardo me mira y como en uno de los primeros mensajes que vimos juntos, Sisto dijo, cuando esté al lado de su esposa, no le diga, ahí Dios te habla. Pues ya él se controla, pero yo siento la mirada y a veces soy yo la que estoy viendo algo y me dan ganas de mirarlo. Pero estamos alimentando nuestro espíritu, estamos reconociendo lo que hay que arreglar, lo que hay que corregir, porque el Señor viene por una novia blanca y sin mancha. Y yo no quiero que el Señor encuentre mi corazón en pecado y que luego de haber servido al Señor, yo no tenga la oportunidad de estar en el cielo. Marcos 7, 20 al 23 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, y esto lo está diciendo el Señor, no me eche la culpa a mí. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta que por qué Dios quiere cambiar nuestro corazón? Por esa razón el consejo de Proverbios 4, 23, 1, que me está continuamente ahí, eso es imperativo para el cristiano, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, dice Proverbios, porque de él mana la vida. Lucas 6, 45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Léalo conmigo. Porque de la abundancia habla. Porque de la abundancia habla. Porque de la abundancia del corazón. O sea, tú das de lo que tienes adentro. Ay, no, perdón, no sé qué me pasó. Examina tu corazón. Porque es como una olla de presión. Cuando somos sometidos a presión, sale lo que tenemos adentro. ¿Cuál es otra razón? La segunda razón, son 3 razones que voy a hablar de la palabra, que porque el Señor quiere cambiar nuestro corazón, porque el deseo de Dios es transformar y renovar el corazón de sus hijos. Ezequiel, ese es el segundo punto. Ezequiel 11, 19 y 20, la Nueva Traducción Viviente dice, les daré integridad de corazón. Mire qué tremendo. El Señor cuando le buscamos, entonces dice, voy a transformar ese corazón y te voy a dar integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces, o sea, cuando el corazón se ha transformado, verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Gloria al Señor. Este nuevo corazón que Dios nos va a dar es sensible, es obediente y sumiso. Un corazón con el cual vamos a obedecer a Dios fielmente. El deseo de Dios es que le busquemos a profundidad. Jeremías 29, 13 nos lo dice. Y me buscaréis
y me hallaréis cuando que me buscaréis de todo vuestro. Por eso es que Él quiere transformar nuestro corazón. Un corazón nuevo, diferente, que ya no va a estar en conflicto de si debo servir a Dios o no debo servir a Dios. No va a haber un corazón vacilando, un corazón dividido. Entonces, el servicio del Señor es cuando mis emociones me dicen, y las emociones son malas consejeras. Feliz. Cuando estoy down, entonces no le sirvo al Señor. No, va a haber un corazón de un servicio continuo y estable. Este nuevo corazón va a estar motivado por una sola cosa: que todo lo que yo haga, que todo lo que yo hable, que todo lo que yo diga honre al nombre del Señor. Gloria al Señor. Un espíritu nuevo. Ya no habrá dentro de este corazón un espíritu de queja, de desobediencia, de murmuración, sino un espíritu de alabanza y expectación de lo que Dios va a hacer. Que las cosas están mal, Dios está sentado en el trono. Dios sabrá. Que las cosas están bien, nos gozamos porque Dios también está sentado en el trono. Le decía a una persona el jueves en consejería: no tengas temor. La Biblia nos enseña, el pueblo de Israel estuvo oprimido por los egipcios, por el faraón en Egipto. Moisés iba cada rato a decir: deja a mi pueblo. El Señor dice que deje a mi pueblo ir. Y yo me imagino, si yo hubiera sido del pueblo: mira, ya no vayas más, porque cada vez que tú vas, aquel manda a que nos opriman peor. Y llegó un momento, en uno de los juicios del Señor, que el Señor mandó una oscuridad sobre la tierra. La Escritura dice que en Gosén había luz. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la oscuridad que nos oprima, el pueblo del Señor siempre va a tener la luz de Cristo, que les protege, que les dirige y que les guía. Gloria al nombre del Señor. En esta porción dice que nos va a dar un corazón de carne. El pueblo de Israel con mucha frecuencia había sido duro de corazón, resistiendo la palabra de los profetas. Y el resultado de ese corazón duro es que cada uno se apartó por su propio camino. Hubo una anarquía de gobierno. Las anarquías son donde cada cual hace lo que les da la gana. Y en esta porción Dios les promete: te voy a dar un nuevo corazón. Te voy a quitar ese corazón de piedra insensible y te voy a poner un corazón de carne que va a ser movido por mi amor, por la compasión a otros. Un corazón dispuesto a hacer mi voluntad. Este nuevo corazón le va a permitir al hombre conocer la voluntad de Dios y ser identificados como pueblo de Dios. La gente nos va a ver. Y van a ver nuestras acciones y van a decir: verdaderamente esta gente. Eso es lo que hace un corazón agradecido. Y tercero y último, porque Dios desea darnos un corazón nuevo. Porque un corazón renovado y transformado está preparado para tener intimidad con Dios. Un corazón duro no puede tener intimidad con Dios. Pero un corazón transformado por Dios, un corazón de carne, un corazón humilde, es el que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Manda, Señor, que tu siervo va. El Salmo 34, 18 en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Si tu corazón está en medio de un dolor, si tu espíritu está destrozado, no te preocupes, el Señor está cerca de ti, cubriéndote. Isaías 55, 6 y 7 en la traducción lenguaje actual dice: Isaías dijo: ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios, llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar
Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es que Él quiere transformarnos el corazón. Mire cómo dice el mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.